interpretación básica de lo que estamos obteniendo con este laboratorio, es decir, de nuestro paciente, para ver cómo nosotros podemos ayudar, cómo podemos diagnosticar. La biometría hemática o el hemograma es el estudio de las características morfológicas de los elementos rojos, blancos y plaquetas, donde nosotros vamos a ver formas, tamaños, cantidades y concentraciones. Cada una de estas, uno de estos acápites alterados significa una patología. Entonces, les decía, acá tenemos la obtención de un papelito donde se encuentran las abreviaciones de los elementos formes y sus características. Y les decía, tienen que hacerse fotocopiar eso porque está ahí en la fotocopiadora junto con el texto de práctica, porque a partir de ahora, a partir de ayer, el hospital no va a reportar hemogramas, va a reportar solo el cultivo. Eso es una prueba de calidad que se está haciendo en el hospital. Eso que quiere decir que todo el mundo tiene que aprender a interpretar eso. Así que ya no van a salir laboratorios escritos, van a salir estas hojitas de puntos. Y eso es lo que tenemos que aprender a interpretar. Todo el mundo se ha sorprendido en el hospital después del comunicado que nos han pasado desde dirección académica, perdón, desde dirección médica. Entonces, mi sangrecita, ustedes ya saben que la sangre que se obtiene para el análisis, para el hemograma, es de sangre periférica. Y la sangre periférica es sangre completa. ¿Qué significa eso? Que tiene elementos formes y otras sustancias contenidas dentro de las células. Proteínas, vitaminas, minerales, electrolitos, etc. Lo que nos compete es solo la línea celular. Esta sangrecita, les decía, entre la centrifugadora y la centrifugadora me divide lo que son células y plasma. En el plasma están contenidos los elementos, las proteínas, las vitaminas, electrolitos, etc. Y lo que nosotros vamos a ver es esto, que es el análisis solo celular. Entonces aquí está el plasma, todo lo que está contenido del plasma, y la parte celular, que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Vamos a ver la línea roja, que es lo más importante. ¿Por qué es la parte más importante? Porque los eritrocitos son las células más abundantes que nosotros tenemos en el organismo. Y estos eritrocitos tienen un papel fundamental, que es el de transporte de gases. Desde los pulmones al último centímetro de tejido que ustedes tienen, o al último milímetro, y de CO2 de esos tejidos a pulmón. Por lo tanto, nos permite valorar la oxigenación del paciente. Son células que tienen características muy específicas, porque son células maduras, no tienen núcleo y no tienen organelas. En su maduración, en su diferenciación y maduración, van perdiendo estas estructuras. Por lo tanto, se hace cada vez más especializada. Y tienen una membrana que es muy flexible, que es la diferencia de las otras células, tanto de los leucocitos como de las plaquetas. Esta flexibilidad le permite atravesar los vasos más delgados y llegar hasta el otro extremo y volver a su forma normal. Existen situaciones en las que muchas veces esta flexibilidad se pierde. Y al perderse esta flexibilidad nos condiciona a un aumento de la destrucción. Esa parte la vamos a ver en hemólisis. Estos eritrocitos tienen una configuración o una morfología específica. Tienen dimensiones específicas. Visto de frente,
intensamente, se lo ve así, con una parte externa o una parte periférica intensamente teñida y una zona central pálida. Visto de perfil, es un disco bicónico con una parte central que mide 1 a 1.5 micras. En la parte más periférica mide de 2 a 2.5 micras y de diámetro mide de 7.5 a 8 micras. Ese es un eritrocito normal, por lo tanto es un normocito. Y este normocito es el que me va a permitir transportar los gases y además un elemento de vital importancia que se llama hierro. Entonces nosotros tenemos acá el componente indispensable o la proteína indispensable para llevar a cabo todos esos procesos, que se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene dos fracciones, una que es proteica, que está constituida por aminoácidos o cadenas polipeptídicas que se llaman proteínas alfa o cadenas proteicas alfa y cadenas proteicas beta. Tiene dos alfas, dos betas. Y en medio de esas cadenas contiene almidón, que es la parte no proteica, que está formada o constituida por el hierro ferroso y por una molécula de oxígeno. ¿Molécula de, doctor? ¿Perdón? ¿Molécula de? De oxígeno. Gracias. Y una molécula de hierro ferroso. Eso es lo que le va a conferir el color rojo anaranjado al eritrocito, el contenido del hierro. Y tenemos nosotros valores diferentes para la edad, diferentes para el sexo, diferentes para el lugar donde vive el paciente. ¿Por qué los varones tienen mayor concentración de eritrocitos? Por la constitución muscular. Porque tienen más masa muscular. Entonces, ellos llevan una carga hemoglobínica mucho más importante que las mujeres. Y, como les decía, esto también difiere tanto en la edad como en el lugar donde vive el paciente. No es lo mismo vivir a nivel del mar, que hay una concentración de oxígeno importante en la atmósfera, que vivir a 5.500 metros por encima del nivel del mar, donde la presión de oxígeno es prácticamente nula. Y en el Perú hay un pueblito, no creo que se llame La Limonada, pero que vive por encima de los 5.200 metros por encima del nivel del mar. Entonces, las hemoglobinas son diferentes, pero nosotros vamos a manejar un estándar que es para ver la parte académica, internamente. Cuando ustedes vayan a analizar un laboratorio, ahí se tienen que regir a ciertos parámetros. Pero mientras estemos practicando y aprendiendo esto, nos vamos a regir a estándares. Para la mujer, la cantidad o el número de eritrocitos es de 4.500.000 por milímetro cúbico. Término medio, que va de 4 a 5.500. Y para los varones es de 5.200, que va de 5 a 7.000 millones por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, difiere, pero nos vamos a buscar a estándares. Entonces, ahí están. Mis glóbulos rojos, que también se llaman días, eritrocitos, tienen un valor de referencia. Este valor de referencia cambia en cada laboratorio. ¿Por qué? Porque cada laboratorio utiliza un reactivo específico. Muchas veces el mismo laboratorio cambia de reactivo y nosotros nos tenemos que regir a dos valores de referencia. Cuando ustedes vayan a interpretar un laboratorio, se tienen que regir a los valores de referencia. De todas maneras, el número de eritrocitos no me hace diagnóstico. Apoya mis diagnósticos, no me hace diagnóstico. Pueden haber número de eritrocitos normales
Pueden haber número de eritrocitos altos con una hemoglobina normal. Puede haber número de eritrocitos altos y una hemoglobina baja. Existen esas tres opciones, esas tres posibilidades. Entonces el número de eritrocitos no me hace diagnóstico, me apoya. Generalmente en una anemia, sí, mi número de eritrocitos generalmente está bajo. Pero repito, puede estar normal o puede estar elevado. No me hace diagnóstico. Tenemos glóbulos rojos o hematíes y mis valores de referencia. Para yo saber si este paciente tiene o no tiene patología, siempre tengo que agarrarme de mis valores de referencia. Aquí también. Y aquí está lo que de aquí en adelante se va a utilizar en todos los laboratorios. Ya no van a venir recortados, van a venir así. Entonces, esto significa glóbulos rojos o eritrocitos. Mis valores de referencia y mi valor de paciente, el valor de paciente. Y aquí también. Y si ustedes prestan un poquito de atención, todos los laboratorios son del mismo hospital. Sin embargo, 3 laboratorios tienen valores de referencia diferentes. Es por lo que les decía, el mismo laboratorio puede que no consiga el mismo reactivo, por lo tanto sus valores de referencia caen. Lo que nos interesa es esto. Esto sí me hace diagnóstico. Lo que les decía, la proteína que se encuentra dentro del eritrocito que se llama hemoglobina. La hemoglobina está formada por una serie de reacciones químicas en las que se van a unir 2 moléculas de succinilcoenzima A 2 moléculas de glicina porque van a formar un pirrol. Este pirrol se va a unir a otros 3 pirroles y van a conformar la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 es la que se va a unir al hierro ferroso para constituir el grupo hemo, que es la parte no proteína. Y este grupo hemo se va a unir a la cadena polipeptídica, lo que les decía, la globina, y va a formar la cadena de hemoglobina, la que va a estar constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esa es la hemoglobina normal de la vida. Cuando veamos con un poco más de detalle la parte de formación de hemoglobina, van a ver que durante la vida embrionaria nosotros tenemos 2 tipos de hemoglobinas, que son la Global 1 y la Global 2. Durante el periodo embrionario, cuando pasa a periodo fetal, estas son reemplazadas por la hemoglobina fetal, que ya tiene otra constitución. Y finalmente, en el momento del nacimiento, la hemoglobina fetal es la que se va a convertir en la hemoglobina del adulto, la que va a contener 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Una alteración en la formación de la hemoglobina durante la vida embrionaria fetal nos condiciona a una hemoglobinopatía. Y una hemoglobinopatía es igual a una anemia. Entonces, ahí está la molécula de hemoglobina que me va a transportar 4 moléculas de hierro ferroso más 4 moléculas de oxígeno. 1 molécula de hemoglobina me transporta eso. Entonces, me hace diagnóstico de qué? Anemia. La hemoglobina es lo que me hace diagnóstico de anemia. Si ustedes hacen el diagnóstico de anemia e instauran un tratamiento, cualquiera que sea, y si este paciente no remite, es decir, no normaliza la hemoglobina, está frente a una neoplasia. Entonces, la hemoglobina me hace el diagnóstico de anemias y neoplasias. La hemoglobina es distinta para el varón y para la mujer. Ya hemos dicho antes que esto depende del lugar donde está viviendo el paciente. Pero vamos a manejar que está 12 a 14 para la mujer y 14 a 16 gramos de cilitro para el varón. No se van a olvidar su presentación, porque si me van a decir tiene una hemoglobina de 12 cebollas, 12 locotos, 12 papas, gramos de cilitro. Y tienen que ir memorizando ya estos números.
Entonces ahí tenemos la hemoglobina con relación a mis valores de referencia hay una variable. Mi hemoglobina 11.1 con relación a mis valores de referencia es una hemoglobina normal. Mi hemoglobina con referencia a mis valores está baja. Es una anemia. El hematocrito. El hematocrito es la porción sólida, es el peso seco de los eritrocitos. Y esto representa el 45% de mi sangre. Y este hematocrito me va a hacer diagnóstico de policitemia o polirruria secundaria, ya sea por una nefropatía o de cualquier otra causa, principalmente pulmonar. Entonces, mi hematocrito me hace diagnóstico de polirruria. Ustedes van a tener la oportunidad de ver hemoglobinas normales con hematocritos altos. Eso es una polirruria. Van a poder ver hemoglobinas bajas con hematocritos altos. Claro que hay. Y obviamente van a ver hemoglobinas altas con hematocritos altos. Entonces, mi hematocrito per se, así solo, me hace diagnóstico de polirruria o policitemia. Y vamos a ver cuál es la diferencia más adelante. Entonces ahí tenemos a mi hematocrito y este es el valor, que es el porcentaje de sangre de mi paciente. Está mi hematocrito de 38.7 con relación a mis valores de referencia. Igual acá, mi hematocrito 33 a 35 y 35 a 55 y mis valores de 55. ¿No? Mis reticulocitos. Estaba yo pensando, tengo que cambiar de semana. Los reticulocitos son las formas inmaduras de los eritrocitos. Los eritrocitos van a comenzar a madurar, primero a diferenciarse a partir de una célula que se llama proeritroblasto. Este proeritroblasto, durante su diferenciación, va a ir cambiando de estructura, va a ir perdiendo tamaño principalmente y va a ir disminuyendo su núcleo, va a transformar su citoplasma y el paso previo a la maduración se llama reticulocito. Este reticulocito que está a punto de madurar pasa de médula ósea, donde se lleva a cabo todo esto, a sangre periférica. Entonces nosotros tenemos una pequeña fracción, un porcentaje pequeño de reticulocitos que circulan en sangre periférica, que va del 2 al 5%. Algunos dicen 2 a 3%, 2 a 4%. Hasta 5% puede considerarse normal que esté en sangre periférica. Y en 24 horas se van a convertir en eritrocitos maduros. Estos reticulocitos tienen una importancia vital cuando yo voy a diagnosticar una de mis anemia. Si yo tengo ese 2 a 3% que es normal, quiere decir que mi médula está reemplazando las células viejas. Las células viven más o menos término medio 120 días. Entonces, cada 120 días tienen que ser reemplazadas por células nuevas. Reticulocitos. Cuando yo tengo un aumento de reticulocitos en la sangre periférica, quiere decir que mi médula, por alguna razón, está tratando de compensar el déficit que existe por destrucción acelerada de eritrocitos para que estos puedan cumplir esa función. Los reticulocitos no son tan eficaces como los eritrocitos maduros en el transporte de gases y no son tan eficaces en el sistema de equilibrio del organismo.
por eso que no tiene que haber muchos reticulocitos. Cuando mi médula está botando muchas células inmaduras, quiere decir que se están rompiendo o se están eliminando células inmaduras. Entonces hay que buscar la causa. Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes o inmaduros, por lo tanto todavía tienen restos de ARN en su citoplasma. Les decía, durante su diferenciación, hasta acá, van transformándose en otro tipo de célula. Y en esta parte, que es el eritroblasto ortocromático, va a expulsar su núcleo, va a eliminar su núcleo. Pero hay algunas organelas que todavía se mantienen. Es por eso que cuando se tiñe con un tinte especial, se llama supertecracilo, este reticulocito tiene esas características, esos puntitos azules, porque eso chupa los colorantes básicos. Y así se lo puede reconocer en sangre periférica, en el croquis. Entonces, cuando esta cantidad de reticulocitos aumenta, me va a decir a mí qué tipo de anemia tiene mi paciente. Si es anemia central o es una anemia periférica. ¿Qué es una anemia periférica? No escriban, presten atención, ya todo está escrito, les he dicho. ¿Es cuando la persona pierde sangre? Una de las principales causas para que haya un aumento de reticulocito es el aumento de la destrucción o pérdida de eritrocitos maduros, hemorragias, hemólisis. Pero si mi cantidad de reticulocitos está por debajo del 2%, quiere decir que mi anemia es central. ¿Qué significa eso? Que no se están produciendo reticulocitos. Por lo tanto, el problema se encuentra en médula ósea. Puede ser un cáncer, puede ser una infiltración de un cáncer o una aplasia a nivel de la misma médula, que me obliga a investigar. Entonces, mis reticulocitos elevados, anemia regenerativa. Se están regenerando en grandes cantidades, por eso mi médula está botando células inmaduras para compensar. Si mis reticulocitos están bajos, es una anemia regenerativa. No hay formación. Por lo tanto, me determina dónde se encuentra mi anemia. Entonces, mi anemia, en presencia de reticulocitos, me determina mi respuesta medular a la patología de base, la que sea. ¿Qué es el ancho de distribución eritrocitaria o amplitud de distribución eritrocitaria? Como nosotros tenemos reticulocitos en sangre periférica, a diferencia de los eritrocitos normales, los reticulocitos son más grandecitos. Son células más grandes que mis eritrocitos, son células más grandes. Entonces, cuando yo tengo esta relación eritrocito-reticulocito, voy a decir que es mi ancho de distribución eritrocitaria. Es un porcentaje que nosotros tenemos normal, desde 7, 12, 5%. Entonces, cuando ese ancho de distribución eritrocitaria se representa en un diagrama, en un esquema, es desde acá hasta acá. ¿Qué quiere decir reticulocito, eritrocito? Es la conversión de reticulocito a eritrocito. Eso es de entre 10 y 14%. Pero, si yo tengo una una discrepancia de tamaños chiquititos, medianos y grandes, como ven acá, quiere decir que mi ancho de distribución eritrocitaria está elevado. Tengo microcitos, normocitos y macrocitos.
Por lo tanto, mi ancho de distribución eritrocitaria supera los 14%. A eso nosotros llamamos anisocitosis. Cuando hay esa diferencia enorme de tamaños de los eritrocitos. ¿Esto qué nos va a dar? El frotis de sangre periférica. Como les decía, el ancho de distribución eritrocitaria elevado, esto, una discrepancia en los tamaños, se llama anisocitosis. Y mi anisocitosis generalmente voy a encontrar en una anemia macrocítica por déficit vitamínico, B12 o ácido fólico. O voy a encontrar en una anemia microcítica por déficit de hierro, donde el medio. Entonces tengo que investigar los dos. Mi ancho de distribución eritrocitaria generalmente se acompaña de el volumen corpuscular medio, porque ese es el que le va a dar el tamaño al eritrocito. Por eso voy a ver microcitos, normocitos y macrocitos. Siempre se correlaciona con el volumen corpuscular. Entonces, me diagnostica la causa de mi anemia: déficit vitamínico o déficit de hierro. Para eso me sirve mi ancho de distribución eritrocitaria, que está representada por esa sigla en la parte culta. Entonces aquí tengo mi ancho de distribución eritrocitaria. Va de 10 a 16 y tengo 12. Entonces está dentro de mi rango. No tiene importancia. Lo que les decía, la anisocitosis. La anisocitosis es esa discrepancia de tamaños. Entonces voy a ver microcitos, macrocitos y normocitos. ¿Y cuándo voy a ver esto? Cuando tengo déficit de hierro, voy a 12 ácido fólico. Eso vamos a ver en las anemias ya con un poco más de detalle. Entonces, ¿dónde en mi hemograma va a estar la anisocitosis? Aquí. Observaciones. ¿Dónde está mi frotis de sangre periférica? Eso me lo va a reportar mi bioquímico, mi laboratorista. Anisocitosis. O si yo voy a obtener de mi cúter, me lo va a dar esto. Y ahí sí voy a tener una anisocitosis cuando tenga por encima de 16%. Ahora vamos a ver los índices hematimétricos. Cuando yo estoy frente a una anemia, quiere decir mi hemoglobina baja, lo primero que yo tengo que ver, analizar, son mis índices hematimétricos. Mi volumen corpuscular medio y mi hemoglobina corpuscular. ¿Por qué mi volumen corpuscular medio? Porque esa es la cantidad de hemoglobina contenida dentro del eritrocito. ¿Y por qué mi hemoglobina corpuscular medio? Porque es la cantidad de hierro contenida dentro de mi hemoglobina. Por eso, el volumen corpuscular medio me va a dar el tamaño del eritrocito. Y mi hemoglobina corpuscular media, el color. En base a eso yo voy a poder dividir mis anemias en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Hipocrómicas, normocrómicas e hipercrómicas. Para eso me sirven los índices hemáticos. Si yo sé que mi eritrocito normal mide 7.5 a 8 micras por 2.5 por 1.5, quiere decir que mi eritrocito es un normocito, porque esas son sus dimensiones normales. Entonces, ese eritrocito que tiene esas dimensiones contiene hemoglobina, y como la hemoglobina es líquida, tiene un volumen. Ese volumen de hemoglobina es de 12 a 14 para la mujer y de 14 a 16 para el varón. Gramos. Y mi hemoglobina corpuscular media me va a decir la cantidad
marroncito va a tener un volumen corpuscular medio de 80 a 100 femtolitros. Ahí dicen más o menos 5. Término medio 90. De 80 a 100. En cambio, mi hemoglobina corpuscular media va a contener gramos de hierro y va a tener para mi normocito va a tener una concentración de 26 a 32 picogramos. Por debajo de esos valores es un microcito hipocrómico y por encima es un macrocito hipercrómico. Entonces tengo que ir ya memorizando mis valores de referencia. De todas maneras, tengo mis índices hematimétricos con mis valores de referencia. Entonces, para yo diagnosticar, para yo ver si mi anemia es lipocítica, hipocrómica, tengo que fijarme en mis valores de referencia, dependiendo de mi referencia. Hasta aquí, preguntas. ¿Se ha entendido lo que es la lisocitosis? Sí. ¿Seguro? En primeiro semestre, quando eu voltei para Brasília, eu estava com a lisocitose. Vim para cá, 6 meses depois disso, o exame de sangue estava assim abaixo nas observações. A lisocitose. Agora sim. Ahora ya sabes a qué se refiere. Sí. Todo quedó claro con lo de la lisocitosis. Entonces, vamos a ver otro capítulo que es importantísimo dentro de nuestro hemograma, que es la velocidad de litrosedimentación o sedimentación globular. ¿Esto qué significa? Que es el tiempo que transcurre en bajar el eritrocito desde el borde hasta la parte más profunda del tubito. Y eso se mide en milímetros por hora, y los normales hasta 20 milímetros por hora. Cuando esta velocidad de eritrosedimentación está elevada, quiere decir que mi proceso es agudo. Por lo tanto, mi velocidad de eritrosedimentación es un reactante en fase aguda. Cuando hemos pasado la pandemia, nosotros utilizábamos la velocidad de eritrosedimentación, la ferritina y el PCR como reactantes en fase aguda, lo que nos orientaba que el paciente estaba cursando con la patología reciente o ya estaba en periodo de regresión. Entonces es un reactante en fase aguda. Ahora, existen diferencias, evidentemente. Van a tener la oportunidad de ver en el periodo de la pandemia, sí, velocidades de eritrosedimentación bastante elevadas. Pero la mayoría no es mucho, no van a ver mucho. Donde sí, tal vez, ustedes van a ver un poco en cierto tipo de patologías que son indicativos de per se la velocidad de eritrosedimentación con un hemograma normal, una patología específica. Entonces, ¿cuándo vamos a ver una vez aumentada? Respuesta inflamatoria del sistema inmune. Entonces, aumenta. ¿Cuándo vamos a ver una vez elevada más PCR? En un proceso inflamatorio. Es indicativo de un proceso agudo. Por lo tanto, me dice que lo que está sucediendo con ese paciente no tiene más de 4 a 5 días. Existen proteínas que me elevan la velocidad de eritrosedimentación. ¿Por qué? Porque son proteínas pesadas y eso acelera el proceso. Principalmente el fibrinógeno, que es la mayor concentración de proteína que nosotros tenemos en el organismo. La alfa-2 microglobulina, la albúmina y las inmunoglobulinas. ¿Cuándo voy a tener una vez elevada en ausencia de un proceso inflamatorio? En una anemia aguda. Hemorragias agudas, procesos menstruales que son muy intensos, tratamientos principalmente con anticoagulantes, la heparina, daño tisular, necrosis, pacientes oncológicos, hipotiroidismo, insuficiencia renal aguda, diabetes, infarto agudo del miocardio y obviamente una neoplasia
eso indica peor pronóstico. Mientras más elevada su velocidad de electrificación, peor pronóstico tiene el paciente. ¿Cuándo vamos a ver una vez baja? Principalmente en las polilobulias, polisistemias, en la caquexia, principalmente en la caquexia oncológica. En pacientes con esferocitosis, la esferocitosis es un tipo de anemia, que vamos a ver, un tipo de anemia hemolítica que la vamos a ver en su momento, alteraciones de las proteínas, tabaquismo, una insuficiencia cardíaca y una leucocitosis extrema. ¿Dónde vamos a encontrar la leucocitosis extrema? En las leucemias. Les decía, la velocidad de eritrosedimentación per se elevada es importante criterio diagnóstico como marcador de una enfermedad. Les decía, lo normal es hasta 20 milímetros en una hora. Pero en el caso de una polimialgia, está por encima de 50, con un hemograma normal, sin alteraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que mi paciente, si viene con dolor muscular, dolor articular, adormecimientos, parestesias, y con un hemograma normal y mi velocidad de eritrosedimentación por encima de 50 milímetros de mercurio, yo ya tendría una polimialgia. Y si mi paciente viene con intensa cefalea, mareos, rinitis, con todo lo que ustedes conocen de un síndrome migrañoso, pero con un hemograma normal y una vez por encima de 90 milímetros, estamos frente a una arteritis temporal. Hasta aquí, preguntas. Nosotros estuvimos con un doctor en el hospital Solomon Klein y él estaba hablando para nosotros sobre ese tipo de examen, hablando que, por ejemplo, el resultado normal es hasta 20 milímetros. Generalmente mujeres embarazadas podría llegar hasta 30, que de 30 hasta 100 podría ser grandes inflamaciones, y arriba de 100, 150 podría ser hasta el cáncer, esas cosas así. ¿También es un parámetro así o tiene algunas modificaciones que no tiene dentro de...? ¿Por qué una mujer embarazada tiene la velocidad de eritrosedimentación alta? Porque tiene anemia por embarazo. Sí. Entonces, sí, va a tener una velocidad de eritrosedimentación por encima de los 20 minutos. Por eso nosotros vemos la velocidad de eritrosedimentación como un reactante agudo en una mujer que no está embarazada. Porque una mujer embarazada, yo sé que mi paciente, porque está embarazada, va a tener una vez elevada. Entonces no voy a pensar que está con un proceso inflamatorio, aunque el embarazo sí está considerado como un proceso agresivo, como una agresión al cuerpo de la mujer. Por eso la mujer tiene anemia, porque todo lo que ella consume, todo lo que come, se va a la producción, a la proliferación celular de nuevo producto. Para la madre no queda mucho, es más importante ese producto. Entonces, muchas cosas cambian en el embarazo. Eso lo van a ver con bastante detalle en el ginecobstetricia. Ahí están las causas principales de por qué los laboratorios tienen que analizarse con mucho cuidado en una mujer embarazada. En los niños es igual. Los niños también tienen sus cifras por encima de lo normal para un adulto joven, estándar. ¿Por qué? Porque ese niño tiene multiplicación celular pero súper acelerada porque está en el periodo de crecimiento. Entonces a los niños también hay que tener un poco de cuidado. También lo van a ver en detalle en la patología, que uno lo puede agarrar un laboratorio de un adulto joven y agarrar un laboratorio de una mujer embarazada, no los podemos comparar. Cada uno tiene su patología, cada uno tiene su análisis individual. No obstante, lo vamos a ver más adelante cuando veamos laboratorios, ustedes van a ver que dos laboratorios en adultos jóvenes también tienen discrepancias. Y una cosa es leer el laboratorio, lo que están viendo, pero muy diferente interpretar. Cuando ustedes tengan la oportunidad van a ver a un paciente en emergencia con un laboratorio que es espectacular, si no los pacientes están muriendo. Como también van a ver laboratorios que son un desastre,
cuando el paciente está tomando una lechuga fresca. Y es así. Entonces, una cosa es leer un laboratorio y otra muy diferente. Entonces, aquí solamente vamos a poder leer el laboratorio. Para poderlo interpretar, ustedes necesitan al paciente, porque tienen que hacer una buena anamnesis y un exhaustivo examen. Y eso les va a orientar muchísimo a lo que está sucediendo con su paciente. Es por eso que es importantísimo que ustedes vean la parte de semiología. Entonces, igual, en los viejitos, su velocidad de retroalimentación es distinta. No puedes comparar a un adulto de 30 años con un adulto de 80. Los pacientes de 80 años ya no funcionan hígado, no funcionan el cerebro, no funcionan riñones, no funciona el corazón, no funciona nada. Entonces, sus valores también cambian. Entonces, hay que tener también en consideración esas cosas. ¿Más preguntas? Más dudas. ¿Qué son los leucocitos? ¿Por qué se llamarán leucocitos? ¿Saben qué significa leuco? Blanco, ¿no? Blanco. Significa que son células que no se pueden teñir con los colorantes específicos. Por eso se llaman leucocitos. Los leucocitos forman parte de nuestro sistema de defensa frente a un ataque de cualquier noche. Virus, bacterias, parásitos, hongos, polen, lo que quieran. Nos defienden. Los leucocitos están constituidos por 5 diferentes tipos en orden de cantidad. Primero están los neutófilos, que representan alrededor del 65%. Luego están los linfocitos, que representan alrededor del 30%. Luego están los monocitos, que es del 10%. Luego están los eosinófilos, que es hasta el 5%. Luego están los basófilos, que es hasta el 2%. No es por importancia, cada uno tiene un valor y una importancia específica, es por cantidad. Primero los neutrófilos, luego los linfocitos. Esa es la presentación. Estos linfocitos se dividen en dos grupos: los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos se llaman así porque contienen gránulos en su citoplasma, que son los que contienen lisocimas, peroxidasas, peróxido de hidrógeno, que son las sustancias que van a permitir que se destruyan los agentes externos, virus, bacterias, parásitos, que ustedes quieran. En cambio, los agranulocitos forman parte del sistema inmune. Están presentes a consecuencia de una estimulación del sistema inmune. Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, que es la primera línea de defensa de nuestro organismo, son los soldaditos, son los primeros que van a la guerra. Luego tenemos a los eosinófilos y luego tenemos a los basófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Es un grupo heterogéneo de células, como han podido ver. Intervienen en la respuesta inmune, defienden frente a los antígenos, cualquiera que sea virus, bacteria, parásito, polen, cualquier cosa. No pigmentados, por eso se llaman blancos, y también tienen valores de referencia. Que va de 4.000 a 8.000, de 4.000 a 9.000, de 4.000 a 10.000, de 3.500 a 11.000. Depende del reactivo, pero más o menos son los valores estables. Vaya con la raza, son más elevados en la raza blanca que en la raza negra. Y tienen un ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la mañana tienen un valor, durante la tarde tienen otro valor, durante la noche tienen otro. Por eso, cuando ustedes vayan a analizar un laboratorio, siempre le dicen a su paciente, hágaselo en ayunas. Porque ahí sí van a poder ver los números reales de los leucocitos. Me manda hoy día mi interno. Me manda hoy día a su laboratorio y me dice: doctor, he hablado con el doctor Plaza y el doctor Plaza me ha dicho que está alterado el mi hemograma y quiero que se lo pase a usted.
wow. Yo no sé todo. Bueno, y le pregunto, ¿qué tienes? Es que me está ardiendo el rostro, se ha puesto rojo. ¿Estás con algún tipo de alergia? No, no tengo nada, simplemente que mi cara se puso roja. Y el doctor me ha pedido que me haga un hemograma. Y me manda un hemograma. Tiene 22.000 de blancos y tiene 97 de segmentados. ¿Tienes algún proceso infeccioso? ¿Estás tosiendo? ¿Infección urinaria? ¿Alguna cosa? Por teléfono, que yo no la he visto. No. Pues que algo está sucediendo. Sí, es que como me ardía ayer mi cara, el doctor me ha dicho que me ponga un corticoide. Entonces no son valores reales. No puedo analizar un laboratorio. Si tengo un medicamento que me está alterando mi hemograma. Entonces, por eso tienen ustedes que preguntarle siempre a la anamnesis: ¿toman un medicamento? ¿Qué medicamentos toman? Porque esos van a ser los que van a afectar los valores reales de sus laboratorios. ¿Por qué tenía leucocitos así como un corticoide? El corticoide te eleva los números de leucocitos, no porque te aumente la cantidad, sino porque saca es por redistribución, saca de un compartimiento y lo lleva al torrente sanguíneo. Por eso se notan elevaciones, pero no son elevaciones reales. Por eso no puedo valorar en un laboratorio si el paciente está tomando medicamentos. Vamos a ver qué medicamentos son los que nos elevan los leucocitos. Existen causas fisiológicas que nos elevan los leucocitos y existen situaciones de reactividad que también elevan los leucocitos, que no son patológicos. Por eso hay que preguntar al paciente con detalle qué es lo que está sucediendo. Causas fisiológicas: embarazo, infancia, esfuerzo y calor. Esfuerzo, aquellos que suben montañas, aquellos que les gustan los parques temáticos. Esos son los que tienen un aumento por esfuerzo de los leucocitos. Los golpes de calor, aquellas personas que van al desierto y que hacen campamento y unas historias, esos que sufren golpes de calor, o ahora que estamos en un cambio climático bastante marcado, principalmente los ancianos sufren de golpes de calor. Reactivos, quiere decir que no es patológico y es consecuencia de dolor intenso. Cuando el paciente va al hospital, va por emergencia, ¿por qué va? Porque le duele. Toma el hemograma, sus leucocitos están elevados. Entonces, valorar al paciente con dolor no es valorar al paciente. Primero tienen que ver cuál es la causa de su dolor. Luego tienen que dar analgésicos cuando ya tienen el diagnóstico y recién vayan a valorar su hemograma. Estrés. Si yo el día de su examen le estamos en el laboratorio, todo eso está con leucocitos. Porque el estrés eleva. Poshemorragias importantes, quemaduras por encima del 60% de la superficie corporal total, condicionan una necrosis. Necrosis, pacientes oncológicos que tienen tumores importantes, ¿sí? Los traumatólogos. Las causas patológicas. Existen circunstancias que van a condicionar a la aparición de leucocitosis por una toxicidad. Fármacos, antibióticos. Los antibióticos conducen a una leucocitosis. Pese a que los leucocitos están elevados por causas bacterianas, o parasitarias, o virales, la misma administración de los antibióticos condiciona a una leucocitosis. Tener mucho cuidado con eso. Ataque agudo de gota por o de las horas, es un proceso inflamatorio. Acidosis principalmente en los pacientes diabéticos. Uremia, catecolaminas, principalmente la adrenalina.
vacunas, todas, absolutamente. Corticoides, todos los corticoides. Desde la hidrocortisona hasta la triamcinolona, que es un corticoide de larga duración. Hipoxia. Patológicos, infecciosos, todos los que se pueden llamar, todos. Se acompañan de una leucocitosis. Y las neoplásicas, todas. Líquidas, sólidas, metastásicas, de todo lado. Se acompañan de leucocitosis. Y aquí es donde yo tengo que hacer un punto. Como médico, yo estoy parada sobre una línea que divide, yo la llamo el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Yo no me puedo equivocar en mi diagnóstico, porque si yo me equivoco en el diagnóstico, le determino la vida a ese paciente. Cuando yo estoy frente a un proceso infeccioso, voy a tener una leucocitosis que va a ir por encima de los 13.000, 15.000, 17.000, 20.000, 23.000, incluso 25.000. Para eso yo tengo que saber analizar mi diferencial. ¿Cuál es el diferencial? Neutrófilos. Si yo tengo una leucocitosis con una neutrofilia, lo siguiente que yo tengo que analizar es mi presencia de callados. ¿Qué son los callados? Son las formas inmaduras de los leucocitos. Y eso me dice que la cantidad de leucocitos en sangre periférica se está perdiendo por alguna causa y mi médula está mandando las formas jóvenes. ¿Dónde voy a ver eso? Sepsis. Entonces, yo hago diagnóstico de una sepsis. Inmediatamente implanto mi tratamiento, antibióticos, dependiendo de lo que yo estoy pensando. Una sepsis abdominal, digamos, una peritonitis. Entonces, voy a instaurar mi antibiótico terapia, que es combinada, voy a dar metronidazol, más daré para positivos y negativos. Hago control en mi laboratorio en 24 horas, en 48 horas. Se supone que yo estoy administrando un tratamiento específico. Por lo tanto, mis niveles de leucocitos tienen que normalizar. Wow, ¿qué pasa? No normaliza. Hoy me está aumentando. Estamos en 28.000. Estamos llegando a 30.000. Cambiaremos de antibiótico. Rotaremos antibiótico, tomaremos cultivos, Le doy 5 antibióticos. Mis leucocitos siguen subiendo. ¿Qué hago? Cáncer. ¿Qué hago? Esa es mi línea divisoria. Cuando yo tengo una leucocitosis por encima de 25.000 hasta 50.000, estoy frente a una reacción leucemoide. ¿Qué es una reacción leucemoide? Es una hiperreactividad, una hiperleucocitosis como respuesta a una patología de base, en este caso mi sepsis. Por lo tanto, yo tengo que cubrirme mi espalda y tengo que analizar cuál es la causa de esa hiperleucocitosis. Entonces ahí daré mi conjunto de antibióticos, de antiinflamatorios, si es que el caso lo requiere. Y eso tiene que ir cediendo. Por el contrario, mis leucocitos siguen aumentando, 50.000, 60.000, 70.000, con una linfocitosis por encima de la neutrofilia. Eso quiere decir que mi paciente tiene una leucemia. Por eso yo me paro en esta línea. Tengo que decidir si es el lado bueno o es el lado malo. Para eso tengo que aprender a leer esto. Vamos a ver en el diferencial cómo los vamos a reconocer de acuerdo a su cantidad. Porque estamos hablando solo de leucocitos, no estamos hablando de diferencial, solo de leucocitos. Por favor, doutora. E como vou, porque ustedes dizem que os medicamentos podem elevar. Pero no te elevan por encima de 30.000, ¿no? Por ejemplo, la paciente está internada
nada está mal. Estou dando esta quantidade enorme de antibiótico. Como que vou associar essa elevação pelos fármacos ou pela enfermidade? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo voy a yo analizar mi laboratorio? ¿Cómo lo voy a interpretar? Ahorita solo estamos leyendo laboratorios, no estamos interpretando. Estamos leyendo un laboratorio que tiene leucocitos por encima de 25,000. No tengo al paciente, no tengo mi caso clínico. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Anamnesis y un examen físico exhaustivo. ¿Por qué? Porque en la anamnesis tengo que investigar neoplasias. ¿Qué tal si mi paciente ha tenido leucemia? ¿Qué tal si mi paciente ha tenido linfoma o ha tenido un cáncer de mama? Eso me lo va a decir el paciente en la anamnesis. Voy a hacerle un examen clínico exhaustivo. Y en mi examen, no había tenido una mama. No había tenido un riñón. Eso es otra cosa. Lo que estamos viendo en este momento, y les voy a mostrar, en este momento estamos analizando solo las cifras, solo leyendo mi laboratorio. Ahora, es una linda pregunta, ¿por qué? Porque si mi paciente está ingresando al hospital, tengo que ver cuál es la causa de ingreso. Hemorragia, porque ha tenido un aborto, suponiendo. Eso significa sepsis pélvica. Para eso tengo que dar antibióticos de espectro ampliado, no de amplio espectro, de espectro ampliado. Y tengo que ver respuesta a mi tratamiento. ¿Qué significa? Que va a entrar a cirugía, hay que lavar esas tripas como si fuera un trapo sucio y recién voy a instaurar mi antibiótico terapia. Y recién voy a ver el resultado de mi tratamiento. 3-4 días, no lo voy a ver en 24 horas. Y si esa paciente, encima de que está con toda esa patología, ingresa al hospital y adquiere una intrahospitalaria, no la cuenta. No la cuenta, se muere. Hemos tenido N casos en el hospital de esa naturaleza. Entonces, hay que considerar esa posibilidad. Paciente que entra a terapia intensiva, tengan la certeza de que va a salir con una intrahospitalaria. Y la más frecuente es la pseudomonas. Y esa infeliz no la podemos controlar. Sobre todo cuando es intrahospitalaria, es incontrolable. Entonces, hay que tener el paciente y hay que tener el caso. Solo estamos analizando cifras. No estamos interpretando, estamos viendo números nada más. Entonces, si yo tengo un hemograma, viene el paciente todo lechuga y me dice, doctora, estoy cansado, no tengo ganas de nada, no quiero trabajar, solo quiero dormir, eso es lo que tengo. Ahora es un hemograma, ¿qué pasa? 50,000. Y encima tiene el 90% de leucocitos. Entonces, ese paciente tiene una leucemia. ¿Listo? No necesito más. Tiene una leucemia linfocítica. Con ese vulgar y corriente y les va a llegar. Pero si ustedes no saben interpretar, van a decir, 50,000 le daremos antibióticos. Pero no baja. Le daremos otro antibiótico. Y otro. Pero vienen dando vueltas y vueltas. No sé qué tendrás, pobre. Mejor que se vaya para hematología. Cuando se le hacen los estudios de infección, metástasis hasta el último de sus términos. Ustedes, como médicos generales, son los primeros que van a ver esto. No nosotros como especialistas. Nosotros ya los vemos podría estar tratado con todo. Cuando ya le han dado todo, ya no pueden darle nada más y recién van a dar especialistas. Ustedes son los primeros que van a tener contacto con los pacientes. Son ustedes los que tienen que saber leer e interpretar. Es decir, esto no me compete. Se vaya. Y pasan la bolita al siguiente jugador. Porque ustedes se equivocan en esto.
Ustedes le determinan la vida a ese paciente. Ustedes se equivocaron y lo tienen recordando. Se va. Por eso es importante que sepan leer. Falta ¿Dónde 10. está mi lista? ¿Mi asistencia? Ah, se olvidaron. Acá está, doctor. Ahí. Doctor, yo creía que la leucemia era solo con valores bajos también. Porque Pues la linfocítica son valores altos. La mieloblástica es con valores bajos de leucocitos, de anemias severas y con trombocitopenia. Vamos a ver eso en la la papel. leucemia linfocítica con valores bien bajos. Claro, está bajo. 150. Está bajo ya cuando ya es metastásico. Claro que sí. Todo tiene un ciclo. Y el punto es diagnosticar cuando todavía se lo pueden tratar. La leucemia es una de las neoplasias líquidas más controlables que existen. Y sin embargo, en nuestro medio es la más mortal. ¿Por qué? Porque está dando vueltas y vueltas y vueltas el paciente. ¿Y de hoy? Please. ¿Ah? Please. Más preguntas.